Hola, buenos días. Continuamos con los videos de la evolución de la respuesta inmunitaria y de la innata. En el video anterior, pues repasamos algunos aspectos específicos, principalmente del mecanismo de fagocitosis y de la función que tienen algunas citocinas muy importantes, que son las centrales para regular, activar y inhibir la respuesta inflamatoria contra los microorganismos. En esta ocasión veremos un tema también muy interesante, que es las células NK o asesinas naturales. Y se llaman así porque cuando ellas reconocen directamente alguna célula que está estresada, vieja, dañada o infectada, tienen la capacidad de tomar una decisión de destruirlas sin pedirle permiso a absolutamente nadie. Recuerda que los linfocitos T y los B, además de que deben de reconocer a su antígeno correspondiente, en el caso de los T, a través de la presentación de péptidos en el contexto de la molécula del MHC, y en el caso de los linfocitos B, a través del reconocimiento de los epítopos o antígenos directamente por el anticuerpo de membrana, el BCR, pues ya reconocieron a ese antígeno correspondiente, pero no pueden activarse a menos de que haya señales coestimulatorias que le indiquen que en efecto se necesita de su activación y que si esa señal no les llega, pues entonces no van a activarse. En este caso, la Natural Killer es capaz de reconocer y de matar directamente a una célula como la que ya les mencioné, dañada, estresada o infectada o cancerosa inclusive, ¿no? Y sorprendentemente constituyen un porcentaje muy elevado de la población de células mononucleares que se encuentran en circulación y en el vaso. Muy, pero muy elevado. Es algo que poca gente lo conoce, porque en una diferencial, en un frote sanguíneo, pues uno no puede identificar a una célula dendrítica de una NK o de un linfocito B o de un linfocito T, sino que a todo le llamamos célula de la estirpe linfoide, ¿no? En cambio, tenemos ese grupo que vimos en la imagen anterior de los granulocitos que podían ser polimorfos nucleares neutrófilos, basófilos y eosinófilos, ¿no? Bueno, esta NK pues así funciona de manera directa y en realidad pues una vez que la NK ha reconocido a estas células infectadas o dañadas o cancerosas, pues la va a eliminar. Esta NK funciona para su mecanismo microbicida, a veces tengo por aquí la imagen de cómo la elimina. Pues ya la vimos en las diapositivas anteriores. Esta NK en realidad lo que hace es pues matar a la célula blanco dependiendo del balance de señales activadoras o inhibitorias que reciba. Como mencionamos en los videos anteriores, todas las células del cuerpo, todas sin excepción, tienen que tener en la superficie moléculas de clase 1 y que estas moléculas de clase 1 pues muestran antígenos peptídicos del interior de la célula, tomados al azar, de tal manera que si la célula pues se encuentra infectada con un virus, antígenos virales serán mostrados en el contexto de la molécula de clase 1, pero también serán mostrados antígenos propios. ¿Qué pasaría si una célula no tiene estas moléculas porque, por ejemplo, un virus inhibe su expresión para que no sean reconocidas la célula infectada por los linfocitos T citotóxicos? Pues entonces la NK, cuando le pida la credencial que todas las células del cuerpo deben tener, las moléculas de clase 1, al no tenerla, la célula NK se va a activar y va a matarla. Ojo, una manera en que esto ocurre es la célula NK lanza una molécula que se llama perforina, que hace poros en la membrana de la célula blanco. Y a través de ahí también pueden entrar moléculas como las granzimas, que hacen que la célula pues se muera. Por otra parte, las células NK y los linfocitos T citotóxicos, pues ya mencioné que matan de la misma manera la célula blanco, son las únicas células del cuerpo que tienen una molécula en la superficie, una proteína que se llama el ligando de Fas. Ese ligando de Fas se une a una proteína que tienen todas las células del cuerpo sin excepción
y que se llama Fas, o la molécula de la muerte. Cuando la NK une su ligando de Fas al Fas de la célula blanca, entonces eso va a activar una señal para que la célula blanca entre en apoptosis y entonces sea eliminada. A la vez la puede necrosar con los mecanismos que ya mencioné. Si la célula blanco muestra la credencial, entonces la NK, el MHC clase 1, la NK se va a tranquilizar y se va a ir. Pero imaginemos que la célula blanco no tenga MHC clase 1, pues entonces la va a matar. Pero hay un tercer caso. Imaginemos que la célula blanco tiene la molécula del MHC clase 1, que por cierto en el humano se llama molécula del HLA, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Pero además de que presenta la molécula del HLA clase 1, imagínate que tenga cuernos. Pues entonces la NK dice, sí tiene la credencial, sí es de este cuerpo, pero está alterada. De tal manera que se van a activar receptores activadores y entonces va a llevar a la lisis de esa célula blanco, ¿no? Hay una gran cantidad de receptores que son activadores y unos que son inhibitorios, y cada uno reconoce a diferentes estructuras en las células que le permiten hacerlo, y pues lo vamos a ver en el siguiente cuadro que viene al final de este capítulo. Por ejemplo, si una NK que tiene un receptor activador, como es el receptor de anticuerpo, el que reconoce específicamente la porción FC de la IgG, y ve que ese anticuerpo pues se pegó a algo, pues entonces quiere decir que la célula que tiene pegado anticuerpo está dañada, de tal manera que se va a activar y la va a destruir. Hay muchos receptores inhibidores y hay muchos receptores activadores, ¿no? Pero todo funciona de la misma manera, y de esa forma la NK pues puede decidir si hace una señalización a través de fosfatasas que inhiben o a través de sinasas que activan los mecanismos de destrucción de la célula blanco. Y eso es muy importante para que la célula NK pues tome una ruta de acción, si inhibitoria o activadora. Aquí en esta tablita pues es muy importante que la estudien muy bien, porque vienen los receptores tanto inhibitorios como activadores, los ligandos que reconocen en las células y por lo tanto la consecuencia final de ellos. Un aspecto importante de la NK, además de esa parte de destruir la célula blanco, es que al inicio de la infección, el macrófago que está trabajando, fagocitando y destruyendo patógenos, pues le manda una señal, la IL-12, para que se active y ella le regrese el interferón gamma, y a su vez el macrófago pues va a fortalecer más sus mecanismos microbicidas durante el inicio. Hay varios tipos de este tipo de ejemplos en la respuesta inmunitaria, ¿no? Ya mencioné cómo las mata y cómo ocurre la lisis a través de perforina gracima o bien a través de la unión del Fas ligando con su receptor Fas, que es la molécula de la muerte, y pues permite que sean removidas las células estresadas, viejas o cancerosas. Bueno, por último, quiero recordarles ese concepto de la hipótesis de las dos señales, en la que se explica muy bien que en el caso de la adaptativa, como se generan receptores, como por ejemplo anticuerpos, que pueden reconocer literalmente cualquier estructura antigénica, pues eso incluye estructuras propias. Y que la manera en que evitamos una autoinmunidad de esas células es que son eliminadas por apoptosis durante su desarrollo o entrenamiento en la médula ósea, en el caso de los B, y en el caso de los T en el timo. De tal manera que células autorreactivas pues difícilmente van a salir a circulación a poblar órganos secundarios o terciarios. Sin embargo, ese mecanismo no es 100% eficiente y eventualmente pueden salir linfocitos autorreactivos. Pues imaginemos que un linfocito autorreactivo reconoce un antígeno, por ejemplo, en el hígado. Entonces, ese linfocito se activaría, se multiplicaría y se convertiría en célula efectora, ya sea T o B. Y eso causaría que el tejido reconocido fuera destruido por el complemento y todos los mecanismos que hemos visto anteriormente. Eso afortunadamente también tiene un segundo candado de regulación. Si el linfocito T o B solamente reconocen a su antígeno, pero no hay ninguna señal adicional, entonces ese linfocito va a entrar en apoptosis. Es un segundo mecanismo
para la tolerancia. Pero en cambio, si ese linfocito que ya reconoció a su antígeno recibe señales coestimulatorias, por ejemplo, de una célula presentadora de antígeno, por ejemplo, fragmentos del complemento, es como el C3b, el 5A, etcétera. Entonces, citocinas inclusive proinflamatorias, entonces este linfocito que ya reconoció el antígeno va a proliferar y se va a convertir en célula efectora. Esta teoría nos resume lo siguiente: el sistema inmunitario adaptativo no responde contra todo. Sí, su especificidad es muy amplia, hasta 10 a la 9 cosas diferentes puede reconocer, pero no significa que que evolucionó para reconocer cualquier cosa y activarse ante cualquier cosa. La verdad es que esto nos demuestra que el sistema adaptativo evolucionó para defendernos contra los patógenos verdaderos, esos que causan infecciones, que causan daño tisular y que activan la respuesta innata, solamente contra eso. De tal manera que esta segunda hipótesis pues vino a cambiar la manera de ver la respuesta inmunitaria, dándole un verdadero sentido biológico, la defensa contra patógenos. Claro, cuando algo sale mal, entonces vienen las autoinmunidades que son causadas por fallas en los mecanismos de tolerancia. Esta hipótesis la desarrolló principalmente esta investigadora que se llama Polly Matzinger y que me parece que todavía sigue aún con vida, ¿no? Muy famosa en el área de la inmunología. Y bueno, les recuerdo aquí los grupos de Facebook que tenemos para que vean nuestras investigaciones y también la página de ResearchGate. Ahí tenemos libres los artículos que publicamos en el grupo de investigación. Muchas gracias.